al ayuntamiento a ver este libro. En principio, para todos los que hemos estado detrás de este gran libro, haciéndole realidad día tras día, hasta que hoy el día a día pues nos devuelve la realidad, y la realidad nos pone obstáculos con él, y hoy le tenemos hospitalizado. Me refiero a Santi, hermano de Jesús, que se encuentra ingresado en la UNI. Entonces, pues mirándole para que estuviese lo antes posible. Nuestra primera fecha era el día 23, el día del libro, no pudo ser, no queríamos, hemos estado hablando mucho de este libro y podíamos esperar una semana más. He ido a la Diputación, a la Junta de Comunidades, a Caja Castilla-La Mancha. Todas estas son institutos a 15 páginas, se nos han ido a 480. Entonces, clasificación los contenidos han tenido que ser revisados para un poco amontarnos a lo que ya ha dicho Jesús, pues porque lo que queremos todos es leer el libro. Yo ya debería leer, y lo único que quiero dar es agradecer y dar la enhorabuena. No voy a estornudar porque estornudo y decir Jesús, aunque aquí se dice Santito, resulta que estoy rodeado de tres Jesuses. Pues quiero dar las gracias a los tres Jesús, ¿no? En primer lugar, a mi compañero de corporación. Creo, y posiblemente dirán muchos, no puede ser objetivo, pues efectivamente no puedo ser objetivo, pero creo que con esta obra Jesús se doctora en gestión. Sacar a la luz un libro que no ha sido programado, como pueden pensar algunos, para sacarle precisamente en estas fechas y demás, sino que efectivamente lo ha dicho, sacar una gran obra, gestar una gran obra desde el autor hasta él, que es casi el primo hermano, ¿no? Si Jesús Gómez es el padre de este libro, él es el primo hermano de este libro, ¿no? Sacar esta gran obra, este gran libro que ya verán ustedes, y financiado prácticamente al 100% por las instituciones, es decir, que este ayuntamiento haya puesto el trabajo principalmente de Jesús, es para darle la enhorabuena. Y vuelvo a reiterar que si nos ha dado pruebas durante tanto tiempo ya en el ayuntamiento de su buena gestión, con esta obra para mí se ha doctorado en gestión municipal. Dar la enhorabuena asimismo a Jesús Gómez, y esta enhorabuena va impregnada un poco de sana lidia. Saben que a mí me gusta mucho escribir y que una de mis ilusiones será y va a ser escribir un libro. No quiere decir que el escribir un libro lleve consigo el editarle, pero me voy poniendo metas. Esa es la siguiente, está además en ciernes, y por supuesto no con la intención de editarle, sino con la intención de cumplir una satisfacción personal. Entonces que tengo, lógicamente, una sana envidia, luego ya no tan sana, quiero decir, con más al verlo, decir, joder, llegar a esto es difícil, ¿no? La verdad, aquí sí puedo ser objetivo, ¿no? Es una gran, desde la presentación, desde el formato, desde el olor, porque a los libros hay que olerlos,
y yo cuando ayer por la noche estábamos aquí desempaquetando y oyendo a imprenta a los que nos gustan tanto los libros, él y su mujer, yo creo que aguantaron el tirón y alguna lágrima se les escapó. Yo que soy muy llorón, la verdad es que las aguanté también, pero bueno, quizá últimamente es que estoy un poco sensible, ¿no? Y efectivamente se me escapó de camino a casa alguna. Y luego, por último, dar las gracias a Jesús Nicolás por eres uno de los representantes de la administración que nos han ayudado a que esta obra esté financiada por las instituciones. A Diputación, Caja Castilla-La Mancha y a ustedes que, como decimos en nuestro prólogo, en nuestra introducción, Jesús y yo en el libro, que este libro que habla de este gran pueblo al que amamos tanto, la lectura de este libro nos lleve a amar más a nuestro pueblo. Muchas gracias. Paso la palabra al padre, al autor del libro. El día, como digo, era de grandísima alegría, sobre todo por compartir un poco la gran satisfacción de publicar el libro, y sobre todo sabéis que compartir siempre la alegría, y entonces pues el hecho de ponerlo en común era todavía una satisfacción más, y es una satisfacción que vengo compartiendo con mi hermano Santiago durante los últimos meses, porque sin él, aparte de lo que han dicho los representantes del ayuntamiento, que es todo cierto como natural, que son los que han puesto la infraestructura para que el libro realmente se vea, se imprima y esté a disposición de todos nosotros. Sin el esfuerzo de Santiago, sabéis, yo estoy en Sevilla, pues me hemos estado comunicando a través del correo electrónico continuamente, por la noche llamándonos por teléfono, corrigiendo las pruebas, y que Santiago ha puesto en el libro más esfuerzo que nadie de los presentes, no es porque esté fuera, sino que él es el que ha hecho el libro físicamente, se ha peleado por la imprenta, los diseñadores, etcétera, etcétera. Entonces, se lo hubiera agradecido estando aquí delante y me hubiera gustado que hubiera estado, lógicamente no está, pues eso lo digo, pues entiendo en un momento. Entonces, que el libro, en parte, se le debe a Santiago muchísimo, porque ha puesto mucho esfuerzo, además de forma interesada. Hay que reconocer. Salvado esto de que Santiago no está aquí entre nosotros, pues que la alegría de luego sigue siendo grande. Yo tengo una grandísima satisfacción que un poco compartir los hallazgos que he ido teniendo, las cosas de hogar, y que he ido disfrutando, y que a través del tiempo he ido leyendo, he ido encontrando, me han ido contando, porque tengo muchas cosas a muchos de los presentes y mucha gente que no está presente, que a través de internet me ha ido facilitando informaciones. Entonces, digamos que ese continuo hallazgos, haga esto, haga otro, haga esto, etcétera, pues después del esfuerzo recopilatorio, ponerlo en el libro y que esté en conocimiento de todo el mundo y que todo el mundo lo pueda disfrutar, pues yo espero y me alegraré mucho que sientáis la misma satisfacción conociendo las cosas de hogar. Entonces, en primer lugar eso, que es una alegría frustrada, pero que en definitiva es una gran alegría. El origen del libro, ya lo estoy diciendo, pues viene un poco desde que era niño, pues prácticamente tengo que decir que mi padre fundamentalmente pues me impulsó un poco el cariño por las cosas de hogar. Recuerdo, pues no podía extenderme, no es el momento de dar una conferencia, sino simplemente hacer alusión a ello, pues de ir por el camino de Manzanares, que contando la obra del Torrejón, de las tumbas romanas, en fin, un montón de cosas. Después me facilitó el primer libro, que se publicó de Moralera, que editó en los años 60. Fue editado por el ayuntamiento de mucho de nuestra casa, me imagino que lo tenéis, que lo hizo don Ramón Perea, con una actualización, pues fue un poco a la base de que yo empecé a conocer las cosas del hogar. Me acuerdo de muchísimas tertulias que hay en casa, de mi casa, que sabéis que antiguamente no había el Corte Inglés ni las tiendas, y yo recuerdo a mi madre dando esa canilla, allí cosiendo los calcetines, haciendo los pantalones de pan y tal, y toda la tarde recuerdo que tenían una tertulia de mujeres, no sé, la de Serapia, la de Isidra, de Mariano, mi abuelo Santiago y tal, que contaban cosas para mí sensibles. Yo recuerdo en concreto de la guerra civil, que era un tema no lógico, ¿no? Que luego con el tiempo he ido descifrando y me ha costado componer quién eran los buenos, quién eran los malos, los que no eran tan malos, los que no eran tan buenos, y todas estas cosas que todo el mundo tiene este tipo de experiencias, ¿no? Pues a mí es que yo, o sea, hablar de los cañanes, de toda la historia rural, que todo el mundo tenemos historias esas particulares, pero luego eso ahí están los libros, investigar qué ha pasado, qué no ha pasado, etcétera. Pues todas esas sensaciones son las que a mí me han ido llamando a ver. Entonces ya en toda la lectura, en películas, en reportajes, porque suena, ¿no? No sé, si
seguro que nadie ha visto un anuncio que se lo comentaré al alcalde, un anuncio de leche pascual que escuché en la radio, habla de Sánchez Cotán, habla de los bodegones de Sánchez Cotán. Pues para mí es una satisfacción tener la referencia de que quién es Sánchez Cotán y que lo pongan en un anuncio de leche pascual. Entonces, espero contribuir con el libro a que toda la gente de Hogar sepa quién es Sánchez Cotán, que es bueno, no lo voy a explicar en el libro y hemos puesto unos cuadros y tal, porque tenemos muchísimas cosas y que yo creo que es bueno que se conozca. Entonces, compartirlas, pues es un poco lo que a mí me da bien. Como digo, fui recopilando cosas y cuando llegó el tema de internet, por mi tema profesional, yo me muevo mucho el tema de la documentación, pues puse una página web y todo lo que iba teniendo, pues lo fui escribiendo, y aquello fue engordando, y llegó un momento en que el concejal pues dijo, oye Jesús, y eso no lo podías poner, y tal, mira, yo lo pongo gratis en internet simplemente por el hecho de compartirlo, y para no guardarme nada, pues no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, no más que si me mismo se activa, porque por una cosa es ir poniendo poquito a poco en internet, que ya un trabajo, el gran trabajo que es casi sistematizado, publicándolo, lógicamente se publica con rigor, es decir, que el libro, y esto ya he explicado un poquito de qué consiste el libro. El libro fundamentalmente es una exposición de todo lo que yo me he ido tropezando, he ido encontrando, he ido leyendo, puesto de forma sistemática, con rigor, de tal manera que vais a tener ocasión de leer los propios textos donde se habla de Hogar y lo que cuenta la gente de Hogar y diciendo quién lo habla y dónde se puede encontrar la obra. En ese sentido tiene un carácter, digamos, un poco científico. Es decir, que si yo quería poder ver, por ejemplo, la historia de la boda de Torrejón, por hablar de lo que hemos dicho, ¿no? Bueno, pues entonces esa historia, con la redacción que corre en los programas de series, por ejemplo, la hizo un señor que se llama Juan de Moraleda, hay que reivindicar el nombre de esta persona, que fue un señor en el siglo a finales del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, médico, del cual hizo una tesis doctoral por una biografía del hermano del señor alcalde, que se dedicó a escribir muchísimas cosas, ¿verdad? Y de él sabemos mucho, y como digo, yo cito cuando transcribo su leyenda, pues sí, la escribió, supongo que la escribió y dónde está. El libro de la Villa de Hogar, por ejemplo, su manuscrito, cuando él murió, o antes de morir, mejor dicho, lo depositó en la Real Academia de Historia, que está en Madrid. Entonces, su manuscrito, pues hemos ido, gracias a un platico, hizo una gestión, me lo consiguió, lo he transcrito entero tal como es, etc. Es decir, que se cita textualmente para que tengáis posibilidades de conocer los textos en realidad. Y hay muchísimas cosas escritas y muchísimas más que faltan. Que yo desde aquí invito al ayuntamiento o a las instituciones, que sería una cosa muy bonita. Todos los chavales de nuestros, todos estudian y estudian en la universidad, la mayoría, y hacen trabajos insulsos que no valen para nada. Mi propuesta es que se incentiven los trabajos universitarios instituyendo un premio de historia de Hogar a trabajos universitarios. Desde el instituto que se hacen a estudios para estudiar cosas de Hogar, por ejemplo, es una admiración, un pequeño premio, pues sería una cosa muy interesante y seguiría investigando, porque hay muchísimas cosas por investigar y por conocer de Hogar. Bien, dicho un poco en qué consiste, tengo que agradecer en primer lugar una serie de agradecimientos que me he obligado a don Fernando Jiménez de Gregorio, que es un emérito historiador, tiene 93 años, dijimos, y este señor vivía todavía, y fue una gran satisfacción que no está, pero quiero que quede constancia, primero, lo que le debemos en cuanto a la historia de Hogar, y luego el hecho de que se ha contado, porque esto tiene muchas tacadas, muchas horas y muchos libros. Entonces, a que éramos amantes de la gastronomía y le tenía cogidas todas las recetas animales, entonces las hago que agradecer al ayuntamiento. Me podría cargar, pero temas económicos, etcétera. Y después nos vamos a la historia de Hogar, en la historia donde aparece, por ejemplo, en el mapa de todos los, por ejemplo, aparece que Hogar se llamaba Mimosa. Aparte de contar de forma corrida todas las etapas de la historia, el camino de Toledo a Sevilla, pues lógicamente había muchísimo tras el tema de antes, etcétera, pues detienen y ajustician a un oficial del ejército que iba con una señora que no era la suya, y tenemos bastante escrita y se relata, etcétera. Es decir, un poco de todo. Con lo cual reflejamos no solo los grandes acontecimientos, sino también un poco la vida cotidiana de cómo era en cada uno de los momentos de la historia acontecimientos hechos concretos que habían ocurrido. Lógicamente hay un capítulo bastante importante explicando todo nuestro patrimonio, que es mucho más de lo que nos imaginamos, patrimonio digo arquitectónico. Sabéis que Hogar, tanto el casco urbano como los distintos algunos de las son bienes de interés, están declarados bienes de interés cultural, pero hay muchas cosas que lamentablemente ni siquiera sabemos que existen. Es decir, lápidas romanas se han descubierto varias en Hogar,
que tienen alto valor epigráfico, la escritura que tienen, que están al alcance de todos, es decir, que la iglesia de Arigota hay una puesta como para el agua bendita. Si vais al Museo de Santa Cruz, en el mismo patio hay alguna que pone más carroza como negro, se distingue más porque tiene un trozo que picar y por tanto se la repuesta. Si vais a la exposición que hay de los visigodos, hay un trozo de un dintel de los hitos de las ruinas de Arigota, de los vestidos visigodos de Arigota. Hay un dintel que precisamente conmemora el día en que se inauguró el edificio religioso en el templo. Está en la exposición, es decir, patrimonio histórico que ni siquiera tenéis, la gran mayoría, me imagino que no tenéis, pues yo creo que vais a tener la gran satisfacción de ir tropezando, hojeando el libro con cosas, por ejemplo, las tumbas romanas, los menires de la Tochera, son unos monolitos de la época del Paleolítico con simbología esotérica, etcétera, etcétera, que son dos, en definitiva, son dos piedras con unos grabados a los cuales los científicos le han dedicado estudios, ¿no? Pues las noticias en ese sentido. Y así me podría extender de restos de la edad de bronce que se han estudiado y que en el Museo de Santa Cruz existen un vaso campaniforme, etcétera, etcétera. Eso en cuanto al respecto del patrimonio. Hay un capítulo siguiente, que es sobre la vida y costumbres, que sería un poco más, no remontarnos tanto a la historia, sino a la historia que somos nosotros mismos, porque seguimos siendo hogar y las cosas de hogar siguen siendo las mismas y las tradiciones no son tan tradiciones, sino que siguen vivas, es decir, que uno va rascando y se encuentra con que un peregrino del siglo XVII que iba de Córdoba a Santiago y pasa por Hogar y cuenta las fiestas que había y te cuenta las mismas fiestas que hay ahora con motivo del Cristo de los Pinos. Y entonces por varios relatos que él hace, pues es que la barra hace lo mismo, la pólvora hace lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que las tradiciones en parte perviven con sus cambios, ¿no? Entonces, en la vida de costumbre, pues primero dedico una sección al calero y al oficio de calero y al oficio de las caleras, que sabéis que Paco fue calero, y desde siempre cuando puse en internet dediqué un artículo a mi abuelo porque a mí en mi infancia viví mucho el tema de las caleras y era lamentable que se estuviera perdiendo como se está perdiendo. Es otra propuesta que más tengo que hacer, que lo más hablado una vez al concejal, que hay que hacer algo. Ya había una iniciativa que poner ahí un monumento al calero de la Concepción, pero había que hacer algo porque las últimas caleras que todavía perviven, sabéis que hay escuelas taller, se haga un museo, algún tipo que perviva un poco, no se pierda todo el lenguaje relativo al calero, que es riquísimo, toda la tecnología de la fabricación de la cal que se está perdiendo y es lamentable, y es una riqueza de nuestro patrimonio cultural. Bueno, pues dedico un artículo al calero. Después hablo del tema de la religión, he intentado hacer un poquito de historia de cada una de las hermandades de las que yo tengo noticias, el tema de la gastronomía, folclore, la artesanía, y un poquito un artículo también con historias personales sobre la escuela del pasado, que un poco el libro lo que viene a hacer es un poco un intento de agarrar el pasado de Hogar, que ya no es, en el sentido de que cuando yo era niño y cuando eran niños, algunos de los que aquí veo yo, es decir, en la época de nuestros padres, pues Hogar era una sociedad agrícola con unas costumbres absolutamente diferentes a las actuales, es decir, que para mí, pues no sé, yo los recuerdos que tengo de la infancia, que hoy día se lo cuenta a la gente dice que eso es posible que fuera, pues de ir con no sé cómo se llamaba aquello, de ir, llevábamos suelto en una lata para calentarnos en la escuela, es decir, que en la escuela nos calentábamos con la braserilla, y íbamos por la calle dando la braserilla así. Esto lo cuenta hoy en eso, la pinta con cuchina, o no sé, enfrente de mi casa, pues salían las juntas de mulas, o 7 yo, 12 o 14 juntas de mulas todos los días, a arar, o en las carretas, esta sociedad agrícola ha pasado. Entonces, un poco hacer una foto fija de cosas de esta época. En ese sentido, por ejemplo, siempre me gusta recopilar temas del lenguaje que me he puesto en una cosa que llamamos pomposamente diccionario orgaceño, pero en definitiva son un montón de palabras que lo que hacen es alusión a esa época del pasado que se nos ha ido. Es decir, y en concreto de las caleras, pues de todo lo que yo me he acordado, incluso de lo que me han dicho o lo he preguntado, o he intentado explicar qué es cada una de las palabras, ¿no? El diccionario. Con el diccionario que estamos haciendo un poco fijar a esa historia que ya no se va a repetir, porque y en esta parte, en muchas cosas tiene esta que no se repite, es decir, ya ha pasado, ¿no? Bien, pues entonces eso en cuanto al tema de la vida y costumbre. Hay otro capítulo dedicado a los personajes de Hogar.
Orgaz, sabéis que siempre hemos presumido, no se presume de que hay mucha gente noble, de hecho hay muchísimos expedientes. En el archivo de la Cancillería, por ejemplo, tengo yo detectado, ahora que me voy a jubilar para echarle tiempo, un montón de expedientes de gente de Orgaz que pretendió que se le reconociera a Hidalgo, y sabéis que esto es un expediente muy bonito porque tienen que contar todos los méritos que tiene él y su familia por el hecho para ser noble. El ser noble no solo era el problema de decir soy noble, sino que no pagaban impuestos o pagaban menos impuestos, que era un tema climatístico, aparte de figurar, lógicamente. Entonces, Orgaz tenía fama excelente, y de hecho hay escritores pues que un poco nos han intuitado diciendo que nosotros en plan muy Hidalgo, pero bueno, el hecho es que, como dice don Fernando Jiménez en el prólogo, Orgaz siempre ha sido la capital de las islas, que eso también se explica en el libro, que era las islas, la comarca de las islas, la comarca de Toledo, etc. Me estoy enrollando, o sea, bueno, en definitiva, vais a encontrar una lista de un montón de personajes que han sido célebres por algo, muchos religiosos, muchos obispos, pero también mucha gente de ciencias, de letras, etc. Y de algunos he hecho una pequeña biografía, he hecho alusión a Sánchez Cotán, que era un pintor de fama mundial, de Figueros, que es un ilustrado, compañero de Jovellano, que vivió en Sevilla, después fue director de la Biblioteca Real, etc. De Patricio de la Torre, que es una varita, que es el primero que hizo un diccionario árabe-castellano, así que tenemos de pasado y pasado muy célebre, a eso le he dedicado una pequeña biografía. Otro capítulo está dedicado al conde de Orgaz, que todo el mundo se lo dio mucho la palabra del conde de Orgaz, pero hay que saber esto, que el conde de Orgaz era que significaba esto ser el condado. El condado ha estado vigente hasta el siglo, hasta la corte de Cádiz en 1800. El conde era dueño de la ciudad y ponía y hacía los libros de actas del siglo de 1770 y tantos, donde cada año el conde hacía los nombramientos desde el pregonero, el barrendero hasta el alcalde, y los exponía él, que en esa época era un señor que tenía parece, que es el de los herederos actuales del conde son de la misma familia todavía. Bueno, pues se hace una relación de todos los señores primero, desde el primer conde de Orgaz, que fue un tal Juan de Alfarilla. He dedicado un capítulo a Orgaz y los caminos, porque no hay que perder de vista que hay otras que significan los caminos, etcétera, etcétera. Y sobre todo luego, que digo, es capricho, siempre que me he encontrado, yo, como digo, en el libro, como lo comenté en internet, que era poner, hace una encuesta que se conoce luego como las relaciones de Felipe II, donde todos los ayuntamientos se vieron obligados a contar cómo está. Sabéis que la iglesia esta sustituyó a una que había antes, que se quedó pequeño, y el pueblo, muy rumboso, en lugar de dejarla pequeña y vamos a hacer la obra nueva en otro sitio, digo, vamos a quitar esta ya, que esto no vale para nada. La miraron y se pusieron a construir una nueva, y se trajeron a uno de los arquitectos más prestigios, que es Churriguera. Bueno, pues Alberto Churriguera, hay literatura que dice que no estuvo nunca en Orgaz. Pues Churriguera se casó en Orgaz y tuvo descendencia en Orgaz, y consta la partida de bautismo del arquitecto la partida de casamiento y la partida de, ¿cómo se llama?, de muerte, de función del mismo Churriguera. Y en el acta donde los capitulares cuentan todos los festejos que se han llevado a cabo con motivo de la inauguración de la iglesia, cuentan la historia de cómo se montó de Rivas y cómo llamó el ayuntamiento a Churriguera para que viniera, y Churriguera estuvo así, pues a mí de encontrarme aquí y ahora ponerlo a disposición, pues fue una satisfacción. Eso, por ejemplo, se reproduce en el libro, en el acta entera, porque a mí es muy curioso ver cómo se celebró el día en que se inauguró la iglesia nueva. Que, por cierto, la terminaron a medias, porque sabéis que a la iglesia le falta precisamente la torre principal. Si miráis la iglesia por detrás, quedan restos de la iglesia antigua, es decir, que lo que sería ¿dónde está la palabra? El ábside, lo que sería la parte del ábside, eso donde está el altar mayor, la parte de atrás es de la iglesia antigua, porque eso tenía previsto derribarlo y hay que hacer un gran ábside con una gran torre, que sería más grande que una de las torres. Bueno, no puedo contar más porque el tiempo es... Bueno, daros las gracias por haber venido y que espero que disfrutéis con el libro como lo he disfrutado haciendo. Gracias. Hay que agradecer dos cosas fundamentales. Una, a la persona como tú, que es capaz de escudriñar la historia y de escudriñar en los libros, de buscar en los archivos, puesto que tu trabajo yo creo que es fundamentalmente algo de eso, ¿no?
Y luego agradecer la segunda parte a los actores de esa historia. Y los actores de esa historia pues están sentados del otro lado de la mesa, que es una pena que no haya mucho más, es una pena que no tengamos mucho más sitio de alcalde, pero bueno, que son los que realmente han hecho posible, yo creo, que este libro, ¿no? Cada una de esas personas que ha nacido en Orgaz o que ha venido a vivir a Orgaz y que ha aportado algo a esta localidad, a esta villa, a esta noble villa. A todos ellos hay que darles las gracias fundamentalmente. Dice nuestro presidente, José María Barrera, que un pueblo que no tiene historia es un pueblo que no tiene futuro. Orgaz, evidentemente, tiene, gracias a tú lo demuestras, ¿no?, tiene una extraordinaria historia, una historia importante en el conjunto de lo que es nuestra tierra, lo que es nuestra región. Y por tanto, yo también le auguro un futuro extraordinario. Cuando uno sabe lo que es y lo que tiene, pues es capaz de ir más lejos, cada vez más lejos. Y vino el alcalde, porque el alcalde oye una música en su despacho, que siempre que vengo me encanta verla, y viene a decir eso, esa utopía, ¿no? Un pueblo que tiene historia y que tiene utopía es capaz de ir más lejos. Y yo creo que Orgaz, en ese sentido, insisto, tiene un futuro extraordinario. Supongo que no es casualidad que se presente un libro justo en el entorno del día del libro. El concejal nos decía que si hubiese querido hacer el día 23, pero que por impedimentos de las máquinas, pues que no ha podido ser. El autor, Jesús, ha hecho una cosa extraordinaria, que yo creo que todos los autores, si nos dejáramos imbuir por ellos, pues harían por sus libros. Nos ha contado unas pinceladas extraordinariamente bien, que nos ha dejado con las ganas tremendas de leer. Y por eso decía que es interesante que se haya presentado justo cerca del 23 de abril, ¿no? Porque también me sirve para animarles a otra cosa que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es fundamental: la lectura. En Castilla-La Mancha, y sobre todo a los hijos que estáis en Sevilla o en otros lugares y volvéis aquí, nos apetece mucho contaros que para el Gobierno de Castilla-La Mancha es estratégico que los ciudadanos lean, tan estratégico como el desarrollo industrial o el desarrollo económico, porque nos creemos que un ciudadano que es capaz de leer, un ciudadano que tiene un amor por los libros, es un ciudadano que tiene muchas más posibilidades de desarrollo y muchas más posibilidades de triunfar en el futuro. Por tanto, nos hemos embarcado en que todos los castellanos manchegos sientan esta necesidad por leer. Por tanto, otro doble y triple agradecimiento: tú que eres capaz de escribir cosas que van a hacer que nuestros ciudadanos pues avancen un poco más. Por tanto, me queda solamente decir una cosa: el exterior es extraordinario, es tanto como el conjunto histórico de la villa. El interior es lo que realmente da sentido a este exterior. Yo también animo a todos los orgaceños y orgaceñas a que lean algo, sobre todo durante estos días. Si después consigo que sea todo el año, mejor que mejor, pero a que lean algo, por lo menos este libro, y si puede ser después de este libro otro, pues mucho mejor, porque es la única manera de que nuestra región tenga futuro, tenga mucho futuro. Muchas gracias. Trasladar a la familia pues que esperamos pronto que Santiago esté otra vez con vosotros y pueda celebrar utiliza esta tecnología extraordinaria que es el libro, pero también utiliza esta tecnología, es la de Internet. Internet es la cara totalmente, el nombre no. Perdónate que no conozca a nadie. Bueno, enhorabuena, ¿eh? Nada, gracias. Para Pancho. Tenía por ahí Pancho. Pancho, sí. Parragua.